Muy buenos días, querida iglesia. Hoy, de acuerdo al plan de lectura, tenemos el capítulo 26 del libro de Hechos en el Nuevo Testamento. Seguimos viendo la vida de Pablo, de cómo él sigue preso y dispuesto a testiguar de su fe a pesar de las cadenas que tiene puestas. Y hoy vemos su defensa frente a Agripa. Y él relata su vida anterior, habiendo sido fariseo de fariseos, una secta dura, dice él, reconoce, y cuenta que mientras iba a Damasco, dice, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Y aquí se relata el propósito principal. ¿Por qué Dios escogería a una persona que había perseguido a los cristianos, los había metido en las cárceles, los había obligado a blasfemar en contra del nombre de Jesús? Y lo primero que pienso es que hay una palabra en la Biblia que dice que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y escoge a este hombre que había consentido dando su voto en la muerte de varios hombres por creer en Jesús. Y aquí, en el versículo 18, aparece algo fundamental para entender el propósito de Dios para la vida de Pablo, pero también para nuestras vidas, para los que creemos. Dice: para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los damnificados. El enemigo ha cegado al mundo, eso dicen las Escrituras. Y cuando Él le dice que Él lo ha llamado para que abras sus ojos, abra los ojos respecto a la condición perdida en que está mucha gente creyendo en Dios, está perdida. Y hacen cosas y viven de maneras que no son agradables a Dios. Y que se vuelvan abriendo sus ojos a la verdad del Evangelio. Lo único que puede abrir el entendimiento y los ojos de una persona es predicarles el Evangelio de Jesucristo que está aquí en su palabra. Y también le dice para que se conviertan de la potestad del enemigo a Dios. El enemigo, dice la palabra, que es el gobernante de este mundo. Basta ver el mundo para darnos cuenta que es así. De modo que todos los que están sin Cristo están bajo el control del enemigo y esclavizados de su poder. Entonces, cuando nosotros compartimos el Evangelio, los que creen van siendo liberados de ese poder, van siendo arrebatados de las manos del enemigo. Y eso, en ese rescate de ese poder, los va a llevar al reino de Cristo. También dice para que reciban perdón de sus pecados. La única manera que alguien reciba perdón de sus pecados
Es mediante la fe en Cristo que hizo esa obra perdonadora, expiatoria, dice la Biblia, en la cruz del Calvario. No hay cristianismo sin la cruz. No hay. Y por último, para que reciban herencia entre los santificados. Ese es el último propósito que se observa aquí en este capítulo 26 del libro de Hechos. El que recibe perdón, el que recibe esa libertad de esa esclavitud y del pecado y recibe el bautismo del Espíritu Santo, entra a vivir en él y el cristiano empieza a ser separado, apartado de las costumbres viciadas de este mundo que no tienen fruto. Cosas que no tienen fruto. Y uno a veces mira hacia atrás y se da cuenta que hizo tantas cosas que ¿para qué? Tanta gente que a lo mejor vio y estuvo, ¿para qué? Pero Dios le empieza a dar un sentido a nuestra vida. Y Él, como vive en Dios, en comunión ahora, junto a todos los que son salvados en Cristo. Eso es lo que hizo con Pablo y eso es lo que hace con nuestra vida y quiere hacerlo con la tuya. Que Dios te bendiga.